Si me preguntan a mí, yo sigo usando el mejor app de todo Puerto Rico, que es ATH Móvil. Y aquí van varias razones por las cuales la uso. Envía y recibes dinero al instante. No tienes que andar con efectivo. Pagas en un sinnúmero de negocios sin complicaciones. Y puedes aportar a causas y organizaciones sin fines de lucro. Sin duda, ATH Móvil es lo mejor que se han inventado. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Mira, el plan es hacer todo lo posible por traer las navidades mucho más rápido. Y pues hoy traemos un tema navideño, porque ya estamos en navidades casi. Y hoy estamos con nada más y nada menos que el primo de Anthony Cáceres, a.k.a. el Tony, Abelito Aquino. Bienvenido, Abelito, de Lechonera Chalón, Papi, en Vega Baja, en Vega PR, Baja. papi. Papi, Vega Baja, lo mejor que tiene PR. Cabrón, gracias por decir que sí. Quiero hacer este episodio porque pienso que esto, cuando nos conocimos, estuvimos rato hablando de tu negocio y de lo que tú haces y cuánto llevas en vendiendo lechón. Y yo pienso que esto es algo que es bien común, diría yo, que con todos los puertorriqueños, ¿verdad? Porque como todo el mundo come lechón. Y en Puerto Rico se come lechón 24/7. Pero obviamente está la época navideña, que es mucho más, pero tú vendes lechón siempre. Sí, nosotros trabajamos lechón todo el año. Ya. O sea, todo el año. Y pues sí, tiene su clientela de todo el año. Como cualquier otro negocio, como el pollo, como cualquier otro tipo de negocio que... Pero en Vega Baja hay muchas lechoneras. Pues mira, en Vega Baja hay varias personas, me atrevería a decir que... O sea, mi pregunta más bien mejor es como que, por ejemplo, como Guabate o Calley, que hay como que en cada esquina hay una lechonera, o en Vega Baja simplemente estás tú. No tanto como Calle, ¿verdad? Que tiene toda esa ruta del lechón. Pero sí, habemos varios. Lógicamente, nosotros llevamos mucho más tiempo. Somos de los más tiempos que llevamos, pero se han integrado varias personas. Algunos solamente venden en Navidades. Otros, pues, que también venden como nosotros todo el año. Y esta decisión de vender todo el año, porque si tú le preguntas a cualquier persona, o sea, es costo efectiva. ¿Hace sentido vender lechón todo el año? ¿Por qué no vendes pollo o vendes otra cosa? Pues mira, sí, es costo efectivo. Nosotros pues tenemos un negocio que pues sobrevive súper bien todo el año. Se vende, ¿verdad? Se vende lechón todo el año. Sí hay otras lechoneras que integran otro tipo de cosas, como pollo, que tienen ya más como cafetería, como fonda, que tienen un steam table con diferentes opciones. Ya. Y integran longaniza, morcilla y diferentes cosas también. Pero sí, y también hemos visto que en estos últimos años el lechón y la población está accediendo a comer lechón más durante el año. O sea, que no solamente en las Navidades, la gente ya te compra su combinación y te compra su lechón en cualquier temporada. Sí, porque lo cool de tu concepto, diría yo, que es como que tú eres literalmente menú navideño. Exacto. Todo el año. ¿Viste? Navideño todo el año. Pero tú no lo vendes como navideño porque qué carajo tú lo haces toda la semana. Todo el año. Nosotros tenemos menú navideño, como tú dices, todo el año. Y la gente todo el año, pues, patrocina y se come, ¿verdad? Que tú tienes tu arroz con gandules. Arroz con gandules, ensalada de coditos, guineito hervido, pasteles todo el año. También trabajo pasteles todo el año. Lechón. ¿Y que tú haces todo o tú solamente haces el lechón? No, hacemos todo allí. Nosotros, yo lo único que, ¿verdad? Que delego, por decirlo así, o que compro, son los pasteles que se los compro, ¿verdad? A una persona que soy cliente de ellos hace muchos años, que me hacen los pasteles. Pero todo lo demás, pues nosotros pues lo hacemos, ¿verdad? From scratch, desde cero, hacemos el arroz, hacemos ¿verdad? Hacemos todo lo que trabajamos lo hacemos nosotros. Y cuéntame, ¿cómo empezó cuánto tiempo tú llevas vendiendo lechón? Pues mira, el negocio como tal lleva desde el 2002, 23 años ya. En el lugar donde estamos llevamos aproximadamente como 15 años. Pero, mano, nosotros desde que yo nací como quien dice con las botas puestas, porque antes de tener el negocio se tenía crianza. O sea, como tal, antes era la crianza, el viejo pues trabajaba con lo que era crianza de cerdo al por mayor. Y desde ahí, pues, él se quita de la crianza por un robo que le hicieron de un montón de cerdos, ¿verdad? Un episodio, cerdo. Sí, bro, del 50 y pico de puerco. ¿Cómo? En unas navidades, papá. ¿Cómo carajo? Se le metieron para la finca. Tú sabes que usualmente muchas de la gente que tiene granja no viven donde tienen la granja, ¿verdad?
son sitios que son, ¿verdad? En el campo. Y se metieron en una guagua y en un tro, brother. Y se llevaron 50 y pico de puercos. Y cuando él llegó al otro día, abrió el portón y vio las marcas. Porque había llovido y estaba bastante embachado y se veían las marcas. Hecho, cuando entró para allá, papi, le habían vaciado unos corrales porque el cerdo se trabaja, ¿verdad? Tú vas criando cerdo durante el año, preparándote para las navidades. Las puercas paridoras y los cerdos, pues muchas lechoneras te separan los cerdos con anticipación y esos cerdos tú los metes en unos corrales y los vas, ¿verdad? Tanteando. Estos son de tal persona porque ellos lo hacen con tiempo para garantizar un mejor precio y un mejor servicio. Pues se metieron y para esa temporada pues ya se tenían los cerdos de carne, papi, que ahí que está la ganancia de la granja, literal. Papi, se llevaron 56 puercos, creo que fueron, algo así. Sí, que básicamente ese robo hizo que se quitara por completo de criar. Lo quitó al nivel. En la granja había una casa y él se fue a vivir para la casa a lo que vendía todo lo que tenía allí porque le cogió un miedo tan brutal que papi se metió allí a vender todo lo que tenía, lo quitado porque, ¿sabes? Eso fue una pérdida significativa y hermano, de ahí pues ya él ya no quería, se quitó. ¿Y cuánto es el costo de un cerdo? Por ejemplo, si él quería volver a empezar, ¿cuánto fue monetariamente ese robo? Bueno, depende. Lógicamente, la ganancia del cerdo está en el puerco de carne. Puerco de 80 a 140 libras aproximadamente, que es el cerdo que se vende, ¿verdad? Para lo que vienen siendo las lechoneras, que ahí es donde está la verdadera ganancia. Pero el cerdo, pues tú puedes comprar destete, que son los puerquitos que acabas de sacar de la mamá. O puedes comprar las cerdas, o puedes, ¿me entiendes? Que todo depende, pero sí, son un montón de miles de dólares porque literalmente tu ganancia como lechonera está en esos puercos de carne que son los que se venden para esta fecha de Navidad, que son puercos... Sí, los que ponen en la varita. Exactamente. Sí, que son de ahí las 80 o 140 libras. Sí, 80. Hay gente que más o menos es el puerco que más se mueve, 80, 140 libras más o menos ahí. Es el puerco que más se tiende a vender. Y ahí fue que tu papá decidió abrir Shalom. Él se quita, luego de que se quitó, adquirió, ¿verdad? Lo que viene siendo una guaguita, se empezó con una guaguita pequeña. Y junto con mi abuela, pues, empezaron ahí a trabajar. Pero él lo hacía solamente primero en las Navidades, luego más adelante, pues, se quedó como un negocio de todo el año. Pero él empezó así en las Navidades. Y ahí, pues, obviamente, tú lo cogiste el negocio. Pues más adelante yo empecé primero, no era, ¿verdad? No lo tenía yo. Empecé primero a trabajar normal. Luego lo fui administrando hasta que hace un tiempo para acá, pues soy yo el que estoy ahí con los muchachos. Y ahora mismo, por ejemplo, el cerdo, tú puedes saber tú que llevas tanto tiempo, tú puedes saber, como por ejemplo, eso que estabas diciendo, que los puercos de carne son versus los puerquitos pequeños. ¿Tú sabes el sabor que sabe diferente? ¿Tú sabes ya como que distinguir cuál es cuál o sabes lo mismo? Mano, sí, se distingue bastante en la textura también. O sea, la ternosidad, son más tiernos. El puerco más pequeño, lógicamente. Aquí no hay tanto público para ese puerco bien pequeño, que eso porque se ve eso es como español, ¿verdad? España, sí, los restaurantes españoles, pues tienen ese plato que es el cochinillo, hasta el plato. Eso sabe cabrón. Sí, tiene su público, pero eso es más pues para esa gente que tienen esos platos así de cochinillo y eso. Y entonces pues ahora mismo, ¿tú crees que, por ejemplo, donde tú compras el cerdo, lo compras localmente o tienes que buscarlo? Mira, yo he trabajado con granjas locales y he trabajado también con cerdo de afuera. Lógicamente pues nosotros buscamos calidad del cerdo y un cerdo que valga la pena, ¿verdad? El cerdo tiene que tener unas cualidades para que valga la pena. La compostura del negocio, la compostura del cerdo importa mucho, la constitución. El cerdo tiene que ser un cerdo que tenga bastante carne, que sea, ¿me entiendes? Tiene que tener unas cualidades porque eso es lo que te representa a ti al final del plato, cuando tú sirves ese cerdo. Pues la calidad que tú estás vendiendo a la gente y el % de ganancia que tú vas a tener, ¿verdad? Dentro de tu negocio. Sí he trabajado con cerdo local. Tengo unos porcicultores que a veces me llaman y podemos separar lotes, depende, ¿verdad? El negocio que podemos llegar. Y también he trabajado con cerdo importado. ¿Y usualmente de dónde se importa aquí? Pues ¿De mira, Estados Unidos? De Canadá y Estados Unidos son los principales, ¿verdad? Las granjas que ¿Y más... el precio es bien diferente?
cuando, por ejemplo, si tú vas a comprar un cerdo de Estados Unidos o Canadá versus a uno de Puerto Rico? Pues mira, sí es diferente. Antes la diferencia era más. Ahora mismo el cerdo ha subido de precio en todas partes, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como aquí. Aún hay una diferencia, ¿verdad? Porque el cerdo local, pues dado a las condiciones y a las diferentes cosas que pasan aquí, pues es un poco más caro. Creo que eso es bastante, ¿verdad? Normal. Y sabe diferente. Es como el huevo, ¿sabes? Tú sabes que aquí el huevo es bien famoso. Ajá. De que el blanco, que es el gringo, pues Ajá. es más trilly que el de... Pues que el de mira, acá. sí, podemos decir que tiene su particularidad, ¿verdad? Pero todo va a depender también del tipo de alimento que le den, el tipo de cerdo que sea, los cruces, ¿me entiendes? No es lo mismo, no todos los cerdos son iguales, al igual que no todos los perros, no todas las vacas, no todo, ¿me entiendes? Todo Sí, sí. tiene sus diferencias. So, va a depender mucho del tipo de cruce, el tipo de alimento que le den en la granja que tú lo vayas a comprar, y eso va a diferenciar, ¿verdad? El sabor también del cerdo. Sí, no, y también pues obviamente con todo lo que está pasando ahora, pues me imagino que es bien complicado tú tratar de decir, mano, pues voy solamente a vender cerdo de aquí local, 24/7. Y ahora mismo, pues, ya que tú llevas tanto tiempo y tú conoces el negocio en cuanto a de diferentes personas que lo venden solamente ahora en esta temporada, Ujú. ya tú sabes, tú siempre tienes que tener un estándar. Y obviamente, tú estás vendiendo 24/7. Que no es Claro. lo mismo. No, claro, definitivamente la calidad es primordial para tú tener un negocio que sea duradero y que la gente te patrocine. Tú tienes que tener calidad, y eso va desde el producto que tú compres, porque tú puedes tener un buen adobo, tú puedes tener un buen sazón, pero si no compraste un cerdo que sea de calidad, cuando termines de asarlo no va a quedar como tú quieras. Así que sí, nosotros cuidamos mucho. Tengo, ¿verdad? Mis suplidores y ciertas personas que ya yo sé qué tipo de cerdo es el negocio que, ¿me entiendes? El que yo quiero tener en mi negocio. No nos podemos ir a lo loco a comprarle a cualquiera, ni hacerlo, Ajá. porque eso va a reflejarse al final del plato. Eso es lo que tú vas a reflejar ahí. Y que tú ves en la industria que, pues, mano, que la gente común y corriente no sabe. Porque me estabas comentando algo ahorita sobre lo complicado que es para la gente criar cerdo aquí en Puerto Rico. Sí, mano, aquí por eso es que ha mermado tanto ¿verdad? Los negocios de los porcicultores, la gente que se dedican a la crianza de cerdos. Ahora mismo hay una fiebre de Pokémon, de juegos de mesa, de coleccionar cartas, de venderlas, de todo. El podcast de hoy es traído a ustedes por Titan Games. Titan Games están en Río Piedra y en Caguas. Mira, todo esto es lo que me enviaron. Los dulces exóticos que son con letras japonesas, me imagino, o coreanas, no estoy seguro. Pero Funko Pop, manga, cómics, de todo. Titan Games, gracias por el patrocinio. Seguimos con el episodio de hoy. Pues son muchos factores, desde las condiciones, ¿verdad? Las cosas que pone el gobierno, los diferentes tipos de permisología y demás, hasta, ¿verdad? Todo lo que nosotros como ciudadanos pagamos, como la luz, ¿verdad? Los de estos básicos, Ajá. la luz, el agua, pues todo eso, al final de cuentas, tú lo tienes que pagar también en una granja, y no es fácil, porque cuando tú terminas de vender el producto, cuando tú ves el margen de ganancia, pues no, muchas Pues, veces los precios de los alimentos, pues muchas veces pues no termina siendo, ¿verdad? Favorable para los porcicultores, y eso ha hecho que ha mermado tanto. Creo que, si no me equivoco, de 200 y pico de millones de libras que se venden aquí de cerdo anuales, creo que es un 3, un 4% solamente se producen aquí. O sea que es un número bien wow. bajito. Y ese número ha bajado significativamente en los últimos años, porque antes aquí había mucha más crianza de cerdo. Sí, era más común Sí, porque, loco, el cerdo es bueno, es parte de nuestra cultura. claro, Comer cerdo es puertorriqueño. claro, sí. Y el hecho de que no se haga aquí es como que, la mayoría que no se haga aquí es como que para mí están locos. Sí, mano, sí, aquí se come cerdo desde lo que viene siendo el producto de carnicería, ¿verdad? El cerdo crudo, la chuleta, la carne frita, todo lo que, ¿verdad? Los derivados del cerdo, hasta lo que viene, hasta nosotros lo que trabajamos, que es el lechón asado. Ajá. Pues, mano, aquí tú sabes que eso es parte de nuestra cultura y de nuestra dieta. Sí, el bacon, papi. Papi, son demasiados ¿verdad? De los derivados del cerdo. Y pues solamente producir un 3 o 4% se produce aquí. Qué bad trip. Sí. Y ahora,
tú ves que la gente ahora que es Navidad, pues tú ves algún cambio en el negocio, obviamente vendes más. O tú ves más o menos, lógicamente, no tanto, no ves la diferencia tanto porque tú estás vendiendo 24/7. Sí, pero la diferencia, pues, para todos nosotros, la diferencia está en nuestra temporada. ¿Verdad? Porque la gente, pues, tiende a comprar más, se venden cenas, la gente compra para actividades, la gente, pues, todavía el factor cultural y el factor de época, pues, sigue siendo determinante porque la gente, ¿me entiendes? Todavía hay una clientela y un público que está en su temporada de comer eso. Entonces, sí, lógicamente para nosotros está la fecha donde se duplica el trabajo, gracias a Dios se vende, pero también hay mucho trabajo, muchísimo trabajo más. Y está la temporada del movimiento de nosotros. Y este problema que hay con los cerdos vietnamitas, esos cerdos no se pueden cocinar. Mano, esos cerdos, yo no sé quién se come eso, pero nosotros no, eso no se puede trabajar. ¿Porque eso está protegido o es que son unos puercos y no? Pues mira, si te digo que está protegido o no, te podría estar mintiendo porque no sé ese detalle, porque como nunca trabajo con ellos, pues no sé. Pero ¿cuál es la diferencia de un cerdo vietnamita versus un cerdo? Todos esos grasas, la vajiga le llega al piso, se arrastran. Es un cerdo que no... Que no tiene carne. No, son cerdos que no... No, para lo que viene siendo lo que nosotros hacemos, que es vender la carne, eso no brega. Definitivamente no brega. Que se lo quiera comer y tenga, ¿verdad? Verifique lo de los permisos, pero por lo menos no creo que sea la mejor calidad, definitivamente. Todo el mundo un problema, cabrón, salieron porque esos cerdos no son de aquí, ¿verdad? Obviamente. No, es que esos puercos también los cría mucha gente que son los crían en las casas y el cerdo, para el que no sepa, un cerdo se te escapa y eso no es fácil de coger. No es fácil de coger y el cerdo te da unos cabezazos, muerde. Y la gente, pues, después no los puede coger y se crían por ahí clandestinos, se crían salvajes y se siguen produciendo, ¿verdad? Reproduciendo. Sí, porque tú piensas que el cerdo, como es gordo, tú piensas que, cabrón, este tipo no va a correr rápido, pero corren rápido. Sí, corren rápido y muerden y dan unos cabezazos que el cerdo donde te coja con la cabeza te va a chichonar y te va a cajar, papá. De eso te podemos decir nosotros, que eso, un cabezazo, un cerdo, es... ¿Cómo es la manera más fácil de...? Porque está el lechón asado, ¿verdad? Ajá. Pero obviamente tú puedes asar de diferentes maneras. Sí. Y obviamente la más popular en Puerto Rico es con la varita. Sí, es la más, ¿verdad? Pero tú no haces varita. No, el lechón mío, yo lo hago a plancha. A plancha. Sí, se hace estático, ¿verdad? El horno está confeccionado de una manera que hace que pues, el calor circule ahí en forma, ¿verdad? Circular. Ajá. Y entonces se dora el cuero y el cuerito queda y el cerdo se hace, ¿verdad? Y se hace mucho más rápido también, más eficiente. Es mucho más rápido, eficiente y queda de show. Hay otras personas que usan la varita, usan motores o los giran manuales. Y entonces, pues, para que el cerdo coja un calor, pues, uniforme y se hace. Hay gente que usa gas, hay gente que usa carbón. ¿Y tú no te cansas del cerdo? Porque te estás todo el día trabajando con él. Pues mira, mano, yo digo... yo siempre digo, yo tengo mi lema, que yo digo que el mejor cerdo que yo me como es el que no hago yo. Porque no lo trabajo. O sea, no lo trabajo, papi. Trabajar con un cerdo todo el tiempo... O sea, trabajar con un cerdo todo el tiempo es como cualquier otro trabajo. Te vas a drenar, te vas a cansar. Y yo soy loco por ir a un sitio y que me ofrezcan un cerdo de otro lado y comerme un cantito que no hice yo, ¿me entiendes? No para hacer el trabajo yo de hacerlo. Sí. Pero sí, mano, definitivamente tú ver un mismo menú y trabajar con algo todo el tiempo, pues se te baja, en algún momento te vas a decir, ya, ¿Qué problemas tú ves como empresario local que están, pues que la gente está pasando aquí en Puerto Rico y que te gustaría ver diferente en tu industria? Pues mira, mano, yo pienso que el gobierno muchas veces nos ha lastimado a nosotros, los empresarios, ¿verdad? Sobre todo los pequeños, los medianos y desde todo tipo de comercio. Las situaciones con la luz, las situaciones nosotros que tenemos, ¿verdad? Que trabajar un producto que no puede perder frío. Cada vez que se va la luz, papi, pues ya tú sabes que hay que estar corriendo con las plantas, con llevar un gasto más los aumentos. Yo creo que más que todo ha sido, ¿verdad? Que el gobierno, pues no nos ha tratado tan bien y eso nos hace que se duplique el trabajo y muchas veces cuando tú vienes a ver la gente no entiende, ¿verdad? Como cliente muchas veces la gente es cruel porque no entiende, ¿verdad? El trabajo y el sacrificio que conlleva llevarle un plato
y a la mesa de alguien. Si no, la calidad y que el costo sea... tampoco tú vas a vender ahí un plato de 20 pesos. No, que tú claro, hay que trabajar con los mercados, ¿verdad? Y los márgenes de ganancia, cada negocio, ¿verdad? Diferente, tiene sus gastos operacionales, empleados, tiene sus cosas ¿verdad? Yo no pretendo que el que tenga un negocio como el mío o el que tenga un negocio que tiene 25 empleados, 30 empleados, pues eso hay que conocerlo también. El cliente tiene que entender que no todos los negocios operan iguales, no todos los márgenes de ganancia son los mismos y no todo, ¿verdad? La empleomanía y la operación de un negocio cuesta lo mismo. Ajá. No, y también yo pienso que es complicado ahora trabajar con todo esto, pero de alguna manera u otra el gobierno tiene que haber algún incentivo para toda esta gente que esté en el medio. Porque Sí, se nota que están como que... ¿Sabes? Sí, mano. Diría yo que tiene que haber algo para ayudar como el incentivo de los jóvenes empresarios y cosas así. Claro. Porque, cabrón, en verdad, lo que entre renta, agua y... por lo menos entre renta y luz, Sí. ¿sabes? Está el garete. ¿Sabes? Sí, no, mano, y los servicios, volvemos, no, algo tan básico, ¿verdad? Como que debe ser para el gobierno darle una prioridad a los servicios que la gente tiene. Pero no, mano, no. Al final de cuentas, a ti se te va la luz y en tu casa tienes que resolver. A mí se me va la luz y tengo que resolver en mi casa y tengo que resolver en el negocio porque a veces los freezer llenos de cerdo y eso no puede, ¿me entiendes? Tú tienes que, y algo tan, ¿verdad? Tan básico como eso, pues uno como empresario no tiene ese incentivo del gobierno a ayudarte ahí con esas cosas. ¿Tienes alguna historia así que de algún mal rato o algo que te ha pasado recientemente que tú, diablo, mano, me pasó esto y pero pude bregar o algo? Mano, sí, los bajones de luz son mortales, papi. Las luz, eso es cuando la pero luz se va. tú no estás tu carrito no tiene, tú no trabajas con planta. Sí, pero acuérdate que yo tengo también un lugar el freezer, donde yo tengo que tener todas las cosas del negocio. ¿Y con cuánto tiempo tú, por ejemplo, cuando tú compras lechones, cuánto tiempo te dura en ese freezer? ¿Como una semana? ¿O más? Mira, mano, yo no tengo, ¿verdad? No tengo el espacio para almacenar mucha mercancía. Por eso te estoy preguntando. Yo prácticamente estoy semana a semana, compro y vendo, compro y vendo, y más o menos esa es la manera en la que se trabaja. Hay otras personas que tienen cooler grande. ¿Tú compras y vendes todos los días? Sí, yo trabajo, ¿me entiendes? Unas órdenes semanales y eso lo voy trabajando. Y lo tratas de vender. Exacto. Más o menos ya nosotros conocemos el mercado, ¿verdad? Cómo se mueve. Sí, que carajo te criaste. Depende de la fecha, depende, ¿verdad? Todos los factores, ¿verdad? Las fechas son bien importantes, cómo se trabaja y entonces, pues de ahí más o menos vamos la semana, ¿verdad? Renovando lo que usamos y así. Hay otras personas que tienen ya sus coolers, que tienen, que pueden almacenar más cerdo. Y pues se trabaja diferente al cerdo. Si tú lo compras frisado o lo compras del país, pues tiene una forma de trabajarlo. Muchas veces el cerdo cuando viene recién sacrificado, el cerdo queda caliente. ¿Cómo? Ese cerdo que queda caliente, porque como está recién, está bien fresco, tú tienes que trabajarlo a las millas porque se te abomba, papi. El cerdo, si tú no lo trabajas bien, se te abomba así. Pero cuando lo sacrifican, eso obviamente es local, ¿no? Sí, aquí se supone que, ¿verdad? Que tú tan pronto lo sacrifiquen, lo tienes que trabajar ahí automáticamente. Automáticamente. Porque si lo congelas se jode. Bueno, tú puedes meterlo, tú lo puedes, ¿verdad? Lo puedes darle un frío, pero tú no puedes adobar el cerdo si está congelado. El cerdo tú tienes que adobarlo fresco, o sea, que haya perdido su frío. Pero tienes que entonces trabajarlo rápido porque ese cerdo se queda caliente por dentro. El que ha trabajado y el que ha bregado con cerdo sabe que un cerdo recién matado queda caliente, papi. Parece que tiene calor. Literal, el cerdo parece que que está como medio sancochado por dentro porque eso se queda caliente, la sangre, ¿verdad? Y todo el funcionamiento. ¿Qué pasa? Ese cerdo, si tú no le metes adobo, que el adobo lo ayuda, ¿verdad? A preservar, y no le metes frío rápido o no lo metes para el horno rápido, ese cerdo se te puede bombar. Y el que brega con cerdo sabe que un cerdo bombado, eso es mortal, papi. Eso tú no lo puedes trabajar, no lo puedes vender, la gente se puede enfermar. Y eso hay que ser bien cuidadoso con la carne de cerdo. El que brega con cerdo, pincho, carne frita, lo que sea, sabe que el cerdo hay que darle, ¿verdad? Trabajarlo con su cuidado y con la temperatura que requiere. Y yo no me acuerdo con quién fue que yo hablé, pero nosotros fuimos a un evento hace poco
es como de barbecue y qué sé yo. Y vimos que uno de los vendors se fue sold out. Okay. Pero yo pienso que estaba hablando con la muchacha de las fresas, creo que fue. Que hay veces que un sold out no es tan bueno que digamos. Porque el sold out hay veces que la gente lo ve mal como que, ay, se le acabó todo, qué bueno. Por ejemplo, hay veces que uno va a un sitio y está, qué sé yo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ah, ya me fui sold out. Y yo, cabrón, te faltan 4 horas de día. Algo estás haciendo mal en la logística. Claro. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, claro. Como que ¿qué tú piensas sobre ese punto de vista? O porque a lo mejor es lo que pueden comprar, lo que pueden aguantar, o a lo mejor la empleomanía, ¿me entiendes? Hay muchos factores que la gente ve el soldado como bueno, o hay uno, o yo escucho de un empresario que, cabrón, el soldado es falta de logística. Sí, claro. Porque tú se supone que cubras el día completo, por lo menos, ¿me entiendes? Sí. Pues mira, yo digo que un soldado nunca es malo, ¿verdad? Porque tú, esa, ¿verdad? Esa debe ser la meta de cada negocio, dentro de, ¿verdad? Dentro de la forma que cada negocio opera. Pero el cerdo tiene su particularidad y es que el cerdo, tú llevas lo que tú crees que vas a vender durante el día, ¿me entiendes? No es algo que tú puedes, que tú trabajas como un steam table ahí, el cerdo pierde frescura, se seca, tiene ¿verdad? Sus maneras de trabajarlo. Sí, tú tienes que conocer, ¿verdad? Cómo opera, ¿verdad? El flujo de gente, porque tú vienes un soldado a la 1 de la tarde y tú perdiste 3 horas de vender. Y eso para nadie es bueno, porque 3 horas en las que tú estás perdiendo dinero. Así que tú tienes que trabajar, depende de las horas en las que tú proyectes que hay un flujo de gente que te está consumiendo. Yo quiero vender, mira, yo quiero tener cerdo hoy hasta las 4, hasta las 5 de la tarde. Pues mira, yo tengo que llevar una cantidad que yo sepa que hasta esa hora me puede dar. Si se me metió un palo o no se me metió un palo, pues más o menos tantear con esa hora. Porque no vas a llevar una cantidad que a la 1 de la tarde se te venda. Eso no... Tú estás perdiendo dinero tú. Como comerciante, tú estás perdiendo dinero. Tú estás perdiendo 2 horas, 3 horas de vender. ¿Qué piensas sobre esta gente que, por ejemplo, llegan... Ahora mismo tú ves que... Yo he visto muchos empresarios que ya obviamente conocen su mercado. Lo conocen. Y en verdad debe ser complicado, pero ahora mismo, por ejemplo... Tú sabes, cuando te vas sold out, o al revés, pasa lo opuesto, no te vas sold out. Ok. ¿Y qué haces con esa comida? ¿Sabes? Pues mira, La botas, la regalas. La realidad es que eso es, ¿verdad? Un tema bien, bien importante. Si tú quieres garantizar un buen producto, tú tienes que, ¿verdad? Debe ser una prioridad para ti que el producto sea hecho el mismo día. La frescura de un producto es bien importante y eso va a determinar muchas veces ¿verdad? Tú como comerciante, si tú quieres establecer una clientela y tú quieres que el público llegue a tu negocio, la frescura de tus productos va a ser bien importante. Así que yo no le recomiendo a nadie, ¿verdad? El estar botando, mucho menos botando comida. La comida no se debe nunca botar. Ni trabajando comida, ¿verdad? Para recalentarla, porque por más que digan, ¿verdad? La comida pierde su frescura, ¿verdad? Si se recalienta. Así que yo pienso que, mano, por lo menos yo trabajo con un público, un negocio que lleva 23 años y ya uno conoce cómo se mueve, ¿verdad? Yo llevo muchos años trabajando ahí, yo llevo una cantidad de comida que yo sé que es la cantidad de comida que se va a trabajar durante el día. Que a veces sobra un poco, que a veces no. Pues mira, a veces la regalo, a veces me la llevo para casa, a veces se la doy a alguien, pero no trato de nunca trabajar con comida de más para tener que recalentarla al otro día. El negocio que lo haga, ¿verdad? Allá cada cual y como brega con su cliente, pero yo pienso que, ¿verdad? La frescura de un producto siempre va a ser bien importante a la hora de tú complacer al cliente y que el cliente vuelva. Uno sabe cuando le dan comida recalentada. Pero o sea, eso es malísimo, papi. Sí. Uno es comerciante, pero uno también es cliente, así que cuando uno va a un sitio y le dan comida recalentada, uno lo sabe. Y uno que brega con comida. Molesta. Y, mano, pues, tú estás pagando. Yo te vendo el cerdo a un precio y si te lo vendo recalentado, te lo vendo al mismo precio. ¿No? ¿Tú entiendes? Que no es viable, no es lo mejor, definitivamente. ¿sabes? Obviamente durante el tiempo mi paladar y mientras más me ha ido mejor en la vida, pues obviamente uno se acostumbra ya a comprar ciertas cosas en cuanto a comida, ¿sabes? Como que obviamente pues ya no tiene el mismo gusto que tenía hace 10 años, 15 años atrás. Claro. Y el bolsillo. Claro.
Pero, por ejemplo, ahora yo voy a un restaurante y si me dan algo de bolsita o algo de lata, cabrón, yo me molesto. Yo, cabrón, si yo puedo hacer algo mejor en casa. ¿Sabes? Si yo estoy saliendo para acá, donde ti, y que tú me des... Por ejemplo, ayer fui a un restaurante que estaba con Tony, estábamos comiendo. A mí me dieron piña. Yo pedí como un pokeball y pedí piña. La piña de lata. Y yo, cabrón. ¿Sabes? Y en verdad entiendo. Pero un lunes de noche, qué sé yo, que una piña fresca, a lo mejor el restaurante vacío. Sí. Pero papi, se nota. ¿Sabes? La piñita de esas congeladas no de lata, de las de que están congeladas. Sí, sí, sí. Y tú, mano, ¿sabes? No es darle un poquito de esto, mano. Y si no, di que no tienes y ya, qué sé yo. Pues mira, mano, el restaurante es una experiencia que el comensal quiere tener. Así que si uno va a un restaurante no quiere comer, igual que en cualquier otro sitio, no quiere, ¿verdad?, pagar por un servicio. Y el empresario, el dueño del negocio, tiene que velar porque tú pagues por un producto que el cliente que te está comprando pues lo satisfaga y lo haga sentir que está pagando por algo que vale la pena. Y eso va, ¿verdad? Al final eso rebota en lo que la gente dice de tu negocio y que si la gente vuelve o no vuelve. Porque como nosotros como empresarios no queremos que nadie vaya solamente una vez a nuestro negocio. Nosotros queremos que ese cliente repita y que ese cliente traiga más gente. Así que todos esos detalles son importantes a la hora de tú retener, ¿verdad? Un cliente, que es la visión que todos tenemos aquí, de que ese cliente, ¿verdad?, siga, ¿verdad?, viniendo a nuestro negocio. Al momento, para hacer un lechón, hay varias maneras de hacerlo, obviamente. El lechón asado específicamente, que es el que tú trabajas. O sea, hay como algún tipo de... Es como que la gente tiene diferentes recetas. O la gente tiene, por ejemplo, adobarlo. No, papi, para que el lechón quede perfecto tiene que estar tantas horas. ¿Me entiendes? Sí. Hay como disputas dentro de tu industria de cómo se asa un lechón. Claro, sí, eso en todos lados. Las disputas son... obviamente yo sé que me imagino que es tu receta secreta, pero... No, claro, no, sí. La receta no te la puedo compartir. Cada cual tiene su manera de adobar. Yo creo que hay algo bien particular que casi todos hacemos, que es que el cerdo se abre, se le abre el espinazo para sacarle la vena. Supuestamente hay un mito que eso abomba a los cerdos. Se le saca esa vena del medio de la espina dorsal. Y luego, pues, depende cómo tú lo hagas. Si lo haces en plancha, lo haces en vara, pues, tú lo acomodas para poder amarrarlo en la vara. O si lo haces abierto, pues, eso yo creo que todos lo hacemos. Luego, pues, viene lo que es tajiarlo para tú llevar el adobo a las partes donde tú quieres que reciba más sazón, el pernil, la chuleta y las partes donde más carne hay para que la carne no se te quede sin sabor. El cerdo sin sabor, sí, cerdo se adoba un poquito más salado porque el cerdo pierde mucha grasa y mucho... ¿verdad? Mucha agua, mucho líquido cuando el cerdo se asa. Si tú lo haces muy ¿verdad?, al nivel ahí, al límite de sal, en eso que pierdes se te puede quedar soso. Sí, papi, sí, el cerdo soso, no patrocinamos el cerdo soso. Definitivamente no. Así que pues tiene su particular, cada cual pues prepara su adobo a su manera. Yo preparo el mío a mi manera. Es una receta que llevamos por un montón de tiempo. Y estamos ahí, pero eso sí, el cerdo pues se trabaja, se abre el espinazo y así boca arriba pues se adoba, ¿verdad? Todas las partes Sí, que eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que todo el mundo hace. Hay gente que le hace distintos tajos. Lógicamente se hacen unos tajos en particular para que las partes que más carne tengan cojan más calor. Porque si no se te puede caer. Tú ves un cerdo bien bonito, bien asado por fuera, cuando le metes el cuchillo todavía no... Sí, todo eso tú tienes que tenerlo, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, ¿sabes? Que al momento de hacer un cerdo diferente en cuanto a sabor, es el adobo y en la manera en que se hacen los tajos. Sí, eso es primordial, papi. Eso es. Y, mano, el dedo es bien importante. Como nosotros decimos siempre, que yo cuando le enseño y trabajo con los muchachos, los dedos, papi, tú tienes que meterle sabor para allá adentro, para todas las partes, porque... volvemos, las partes que son si se te quedan sin sabor, un cerdo sin sabor no brega, así que tú tienes que saber cómo las tajas que tú le haces, meterle mucho adobo, tratar de que ese adobo, ¿verdad?, quede lo más adentro posible para que todas esas partes cojan el sabor. Y el detalle de la sal, que el cerdo se adoba un poquito salado, se tiene que adobar un poco más con más sal
porque por la pérdida de grasa y de líquido que tiene cuando se... Pero esto de la sal es controversial, ¿o no? Pues mira, yo creo que no debe ser controversial porque el que sabe, pues, Sí, que sabe si yo pongo un clip, hay par de lechoneros que digan, este tipo no sabe nada. No, el cerdo, la carne de cerdo, el cerdo sobre todo, por la razón de la pérdida que tiene en el asado. Acuérdate que un cerdo pierde mucha grasa, mucho líquido cuando se asa. Y en ese líquido que pierde, se va mucho sazón. Se va, lógicamente. Si tú lo haces muy, ¿verdad? A la línea, el cerdo te va a perder sabor. Te va a perder sabor. Y yo tengo mucha gente que me dice, a mí no me gusta el cerdo de tal lado. O no me gusta esto porque es que no sabe a nada. Y muchas veces eso. Lo hacen muy al ¿verdad? Ahí a la receta ahí muy al número. Sí, y entonces cuando pierden el asado, pues se queda soso. Sí, la gente picha la experiencia, obviamente. Pues ya tú sabes. Yo, papi, donde quiera que me meto hay gente, probar el cerdo de acá, probar el cerdo de allá, tú sabes. Al igual que mis compañeros que son comerciantes deben saber que la gente le encanta criticar a otro sitio contigo. Pero cuando contigo no se atreves. Pero contigo, bueno, lo más seguro lo hacen contigo con otra gente, ¿sabes? Que el cliente es así. Pero, pues ese detalle de la sal es bien importante. Y en la industria del cerdo, usualmente son dones los que saben hacer cerdo. O sea, tú eres relativamente joven, ¿verdad? Sí. O sea, en la industria, ¿cuál es el mediano de edad de los lechoneros? Los que hacen lechón. Pues mira, yo creo que definitivamente se deben ser como algunos 30, 40 años, ¿verdad? Poniéndolo o cuidado. Pero yo creo que también este negocio es mucha monarquía. Esto es un negocio muy familiar, donde ahora no se ve tanto. Pero, por ejemplo, yo cuando yo me criaba, pues, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo bregaba con cerdo, mi abuelo bregaba con cerdo. Tú sabes que todo es... Muchas veces son negocios de generación donde, pues, se aprende en el camino. Durante las generaciones, pues, se van pasando el conocimiento. Aunque el que quiere emprender en esto también puede... Sí, eso es lo que por ahí aprender, papi, aprender. Pues, te juntas con alguien que te enseña y ahí tú vas creando tu propia receta y vas metiendo la pata y vas haciendo esto y lo otro hasta que tú tienes el producto que tú quieres tener. Pero sí, es un negocio que es muy familiar. Gente del campo, gente de antes, que era un negocio, ¿verdad? Antes, como dijimos al principio, el negocio de la porcicultura aquí en Puerto Rico era un negocio que tenía mucho auge. Y pues la gente seguía aprendiendo ahí. Luego habla con cualquiera y te dice, yo me acuerdo cuando mi abuelito mataba cerdo, o yo, aquel se acuerda, ¿me entiendes? Que es esa dinámica. Nosotros, los jóvenes, sí habemos bastantes jóvenes que estamos bregando con esto, pero lo que domina son gente más mayor. Sí, sí. No, y también, por eso digo que como el cerdo es algo tan cultural, por eso pregunto, por ejemplo, aquí estuvo el muchacho ganadero que lo mismo, pero él trabaja con la leche y las vacas. Claro. Pero tú ves, papi, que él habla él tiene 23, 24, ¿sabes? Y él habla de las vacas como si fuera, papi, esto es el negocio mío, está estudiando para hacer, ¿me entiendes? Claro. Para estar el duro en eso. Sí. Pero vuelvo, eso es bien poco común. Un vaquero puertorriqueño es bien poco común, ¿entiendes? Sí, claro. Pero el ganado es un poco diferente. Porque acuérdate que el ganado hay distintas crianzas de ganado. Está el ganado de carne. Sí. Está el ganado, ¿verdad? De leche. El cerdo es carne. Sí, es para carne solamente. Carne, papi. Hay gente que se dedica ya a la confección de cerdo cocinado, asado o como lo vayas a hacer. Y hay gente que pues tiene su negocio de carnicería, que también es parte. Un cerdo, pues tú lo seccionas en pedazos y vendes la carne, ¿verdad? Cruda. A diferentes carnicerías o gente que compra ya el cerdo crudo. Pero ya las carnicerías ya no hay muchas, ¿o sí? O sea, ¿tú qué sabes de este negocio? Como que las carnicerías antes eran... Las carnicerías siempre estaban dentro de los supermercados, ¿no? O antes había como que un sitio de carnicería que tú podías ir. Sí, antes, claro. Lo que pasa... ahora no hay tantas. Me atrevería a decir que son bastante pocas. Pero es que, pues, lógicamente el mercado, pues, la carne importada, pues, mata esos negocios porque la gente, al final de cuentas, no tiene los recursos para tú comprar una carne fresca, porque la carne fresca hay que pagarla. Hay que pagarla. Tú quieres frescura y quieres algo local y tienes que pagar por eso. Entonces, pues, eso hace que estos negocios que son más carnicería, que operan con la mayoría de esas carnicerías, operan mucho con productos locales. Sí, pues no, a la hora de comparar el precio, pues, la gente se va al supermercado, la pagan frisa. Y ahora mismo, por ejemplo, el momento que yo siempre quiero hacer, a mí siempre me ha tripeado el barbecue. Y como que ahora que pues tengo apartamento y qué sé yo, pues ahora voy como que poquito a poco, tú sabes, a meterle todo eso. ¿Nunca ¿Qué otra carne te tripearía
jugar con eso en algún futuro o si, qué sé yo. Nunca sabes. Pues mira, yo creo que... Porque han jugado ya a lo mejor que sí. mira, hoy tengo qué sé yo qué. De la mano del cerdo, lo más común es lo que viene siendo el pollo, ¿verdad? El pollo a la barbecue, el pollo asado. Y las costillas también, las costillas de cerdo, pues también tienen esa clientela que es de ese público que le gusta comer asado, ese tipo de Sí, el que come en tu restaurante 24/7, básicamente. Exacto. Entonces, pues también los embutidos, la longaniza, longaniza de cerdo y pollo. Entonces, esos son los productos que más así, ¿verdad? Van con el mercado de lo que nosotros hacemos. Me gusta mucho la res, para consumirla yo, ¿verdad? Pero así como negocio, pues no... Creo que no me echaría mucho con lo que yo hago, ¿me entiendes? No. Y que para la gente común y corriente que nos está escuchando, porque yo creo que hay como yo pienso que hay como una batalla, como la del pastel con ketchup. Ya. Gente que le gusta y no le gusta el cuerito, ¿verdad? Sí, son... ¿O cuál otras cosas hay así de la que la Son gente... muchísimos menos los que no le gusta el cuerito, porque, papi, el cuerito... Picar un cerdo, por ejemplo, en una actividad, la gente te vuelve loca con el cuerito, brother. Si te haces la fila, como que todavía no está hecho, ¿verdad, papi? El puerco tiene 80 libras y son 60 de carne y 20 por el cuerito. O sea, es imposible que tú puedas satisfacer a todo el mundo con el cuerito, pero sí hay una gente que no come cuerito. Hay mucha gente que healthy, ¿verdad? Que pues, por razones de salud, por comida, pues no lo comen. Pero la mayoría de la gente sí. Ahí lo más es la gente... En el cerdo pasa mucho con la gente que le gusta diferentes partes del cerdo. Ok. Por ejemplo, hay gente que le gusta la carne maciza, el pernil, la carne esta blanca. Ajá. Hay gente que no le gusta esa carne blanca, entonces quieren la costilla, que es la carne, ¿verdad? La costilla del cerdo con la carnecita tierna en ría. Hay gente que le gusta la barriga. Entonces, pues ahí tú estás tanteando con un cerdo. No es solamente picarlo y ya viene la gente que te dice, no, yo quiero, dame 2 libras de costilla. O dame 2 libras que sean masa, que no tenga mucho hueso. O dame, ¿entiendes? El cliente, pues... Sí, tú tienes que tratar de satisfacerlo, pero... Exacto. Pero complicado que tú... Es un poco complicado a veces con la gente, sobre todo, que viene pidiendo, dame 3 libras sin hueso. Ya, esas son duras, papi. Porque el cerdo yo le pago el hueso. Eso no es pincho. Sí, el cerdo hay que comprarlo con huesos. Es un poquito complicado ahí satisfacer a todo el mundo. Pero pues, como todo, la mayoría de los clientes son bastante... Van aprendiendo también en el camino y sí. ¿Qué tú recomendarías a la gente? O sea, una combinación que a lo mejor... Pues ahora que estamos en Navidades y creo que pues la gente necesita un consejo de un lechonero. ¿Cómo se come el lechón de verdad? O sea, de la manera correcta para tú saborear ese lechón. Como que, papi, esta es la combi perfecta, que a lo mejor es algo que se sabe siempre, pero ¿qué tú recomiendas que es la combi perfecta para tú saborear el buen lechón? Pues mira, yo creo que definitivamente el cerdo es vianda, guineíto y arroz con gandules. Eso es el pastel también. Yo le recomiendo a la gente que las partes secas del cerdo no son las mejores. Papi, el cerdo tiene que tener grasita. El cerdo tiene que tener su grasita, su costilla, la barriguita, que son las mejores partes del cerdo. Dicen mucha gente que, porque a mí lo que me gusta es la carne blanca, pues son gente que son medio tiquismiqui, vamos a decirlo así. Ajá. Pero el cerdo bueno es el cerdo que tiene su grasita, su cuerito por encima, y tú lo combinas como tú quieras. Pero el pastel, el arroz con gandules, esas son la gente que le gusta el ñame, que le gusta otros tipos de verduras. Pero lo que manda es arroz con gandules, pastel, ensalada de codito o de papa. Ese es el plato típico. Sí. Y el lechón. De lechonera Chalón, papi. Y si es de nosotros, pues ahí te va a la segura. Mira, y para ir yéndonos, qué sé yo, la gente que a lo mejor quiere emprender en este negocio, o a lo mejor que tienen un negocio que están empezando, tú que ya de generacional y a la misma vez cogiendo este negocio bajo tu reinado, ¿qué le recomiendas a toda esa gente que está empezando en el negocio de la comida, en el negocio del servicio como tal? Pues mira, primero que todo, yo le recomiendo, ¿verdad? Yo pienso que ¿verdad? ¿Cómo podemos llamarle? Un factor, ¿verdad? Algo bien positivo que puede tener una persona cuando emprende es ser consistente. Primero que todo, sean consistentes, ¿verdad? Muchas veces es duro tú hacer lo mismo todos los días, pero en la consistencia hay mucho beneficio. Después,
el cliente, ¿verdad? El empresario es como el artista y como las personas del gobierno. Nosotros nos debemos al cliente. Sin cliente nosotros no podemos hacer nada. Tú puedes decir lo que sea, pero tú necesitas que el cliente vaya a tu negocio, tú necesitas que el cliente se quede en tu negocio, que te recomiende. Así que lleva un producto de calidad, sé una persona, ¿verdad? Sé humilde, sé una persona que represente que ese cliente se sienta bien en pagarte una comida. Y mete mano. Y el negocio del cerdo vale la pena. Es bien sacrificado. Bregar con cerdo es bien sacrificado. Yo he tenido muchísima gente que me dice, trate de hacerlo. Pero no es fácil. Así que, pero se puede. Mete mano. Y inténtalo. Nada pierdes con intentarlo. Y si necesitas ayuda con algo, aquí estamos, ¿verdad? Mi negocio en Vega Baja. Yo tengo... en Vega Baja, en Vega Baja hay mucha... lechonera.chalón.vb de Vega Baja. Uso más el Facebook. El Lechonera Chalón. Me pueden buscar ahí. ¿Y haces catering? Sí, trabajamos catering. Y tenemos cena ahora también de Thanksgiving. No vamos a trabajar pavo, pero tenemos lechón. Te voy a pedir. Pero tenemos lechón, ¿verdad? En la cena. Arroz con andú, ensalada de codito y guineíto en escabeche para la cena. Mira, ahora que pues tú sabes, estamos en Navidades. Y tú que eres conocedor, y a lo mejor no pueden llegar a Vega Baja, pero está el Puerto Rico completo. Claro. ¿Cuáles son los top dogs de lechón que no sea el tuyo? Que tú sepas. Mira, mano, en verdad... la gente tiene que probar en PR hay mucha lechonera. La 167 en Bayamón, muy buena. Muchos negocios de muchos años. La 167, hay varias lechoneras, si no me equivoco, por esa área. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la que quisiera, pero es la 167. La gente que es lechonera sabe que ahí en Bayamón es duro. Trujillo Alto, la ruta de Calle, ¿verdad? Hay unas mejores que otras, pero esa ruta, ¿verdad? Ahí tú vas a poder tener lechón. En Vega Baja, ahí estoy yo. Hay un brother que también es Angelito, que está en la playa, que también se lo recomiendo a la gente que vaya y pruebe. Y nos ayude a nosotros y tenga la experiencia y al final de cuentas usted se quede con el que más le gustó y con el que, ¿verdad? Con quien se sintió complacida. Abrito, gracias por el rato. Rancho Apá, en Guaynabo. Ya. Apá duro, a Carbón y cabrón, negocio. ¿sabes que Rafi fue el que dijo eso, ¿verdad? A Santi. Sí. No, papi, ese... Durísimo. Me han recomendado un par y es en Guaynabo. Sí. Yo creo que yo no he ido. Durísimo. Y también allí, lo malo es que allí pillarlo está complicado. Tienes que, porque se llena, ¿verdad? Papi, se llena. A mí me dijeron que uno va a las 10 de la mañana, papi, la fila está en la puntera. Papi, es complicado pillarlo, pero buena experiencia y el concepto de él, ¿verdad? Que es como ranchón, así donde tú ves, él asa los cerdos ahí mismo. No es tanto como restaurante. Así que esa dinámica también a la gente le gusta. Durísimo también. Papi, hay que ir para allá. Sí. Papi, gracias. No sé si quieres tirar el número o algo para papi, 939-331-8321. Ese es el número del negocio. Viernes, sábado, domingo, desde las 10:30 de la mañana hasta mientras dure, ¿verdad? No tenemos un horario fijo de terminar. Estamos más o menos como hasta las 3, 4. Depende, cómo, ¿verdad? Cómo pique ese día. Y tenemos catering también, 939-331-8321. Y en Facebook, Lechonera Chalón, que esa es la página que más. Estoy trabajando con el Instagram ahora, pero más el Facebook es lo que más así muevo. Y nada, y a la orden en la carretera número 2, Marginal Brasilia en Vega Baja. Estamos allí. Gracias a Dios llevamos allí como 15 años. El negocio, pues, la gente lo conoce. La gente en Vega Baja, pues, la gente y de otras partes de PR. De PR, que vamos sí, para allá. Consume. Y tenemos catering y tenemos lo de la cena. Y en Vega Baja también se come buen lechón. Ahí hay varias lechoneras también por allí. Que si usted se quiere tirar esa ruta a chinchorreal, en fin de semana va a conseguir. Hay lechoneras ahí. Los pollos Robbie, que de hecho esos son. Sí, Robbie, durísimo. Está también pollo playero. Que está, creo que no está domingo, pero está sábado también. Hay buen pollo asado ahí en Vega Baja. Buen pollo asado también. Papi, se come bien. Yo comí bien. Tony me ha llevado a 2 o 3 sitios y papi. Duro, sí, ahí. Así que, gente, gracias. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Si dicen que fueron por este podcast o llamaron, le dan un vasito de guineitos gratis. Gente, gracias. Yo te lo cobro a ti. Papi. Nos vemos, gente. Dale, hasta la papi. próxima.